Buenas noches. Y en la Academia Ejecutivo 2017 que se realiza en Paracas, Ica, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, expone sobre la importancia de la buena política para el desarrollo del país, también para dar un buen servicio al ciudadano. Ella va a exponer en la plenaria ante numerosos empresarios que asisten a este evento que el día de hoy culmina tras largas jornadas de participación de empresarios, líderes de opinión y también políticos. Esta es la exposición previa a la que tendrá en las próximas horas el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien va a clausurar este evento ejecutivo, cuyo lema ha sido no más cuerdas separadas, es decir, tanto la política como la economía deben andar de manera conjunta para el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. Este es el lema, un llamado que hace los empresarios a través de la CADE Ejecutivo, que nuevamente se ha realizado en esta 55ª edición en la ciudad de Paracas, Ica. Al término de este evento se van a lanzar propuestas que van a ser difundidas y van a ser tomadas también por el gobierno para de manera conjunta tomar medidas para el crecimiento de nuestro país. A continuación, la presidenta expone ante el CADE Ejecutivo 2017. Veamos. Muy buenas tardes. Disculpen la demora, pero hace mucho frío. Estimados amigos y amigas, un gran saludo a todos de ustedes y gracias por la invitación. Cuando fui invitada al CADE, a los pocos días de haber asumido el cargo de presidenta del Consejo de Ministros y luego de una crisis política de envergadura, asumí el reto de hacer una reflexión sobre un tema sobre el cual solo tengo el aprendizaje práctico, adquirido en mi ejercicio como ministra y congresista de la República, pero sobre todo como ciudadana. Como saben, soy una economista que asumí retos políticos por querer tomar acción en políticas públicas, lo que suelen llamar una tecnócrata. Un concepto que puede ser tomado por el lado amable, como el que decide en función a una mirada técnica y basado en evidencia, o que puede ser considerado, desde el lado peyorativo, como un individuo que desconoce la realidad y el marco político en el que se mueve. Creo que esa es una falsa dicotomía. No hay decisión sobre políticas públicas que no sea política en sí misma. El tomador de decisiones es un político. Sabe que sus decisiones afectan de diferentes maneras a muchas personas o grupos y por eso fundamenta sus decisiones sobre evidencia y maximiza o busca maximizar el bienestar y minimizar las pérdidas. Porque se busca minimizar las pérdidas y si no se logra minimizar las pérdidas, trata de compensarlas de alguna manera. En otras palabras, trata de hacer una buena política. Ante esto, mi primera pregunta fue, ¿qué es buena política? Y comencé a buscar definiciones y encontré una que me gustó. No recuerdo exactamente de quién era, pero versa más o menos así. Política es armonizar los legítimos intereses, visiones y aspiraciones de los individuos y grupos en la búsqueda del bien común. Y dije que esto es un trabajo complicado, pues tendremos que preguntarnos qué es el bien común, quién lo define, cuáles son los arreglos institucionales que nos permiten hacerlo, cómo se balancean estos intereses para maximizar ese logro y cómo sé que lo estoy haciendo. Creo, y voy a tratar de hacer algunas respuestas a lo largo de esta presentación a estas preguntas, pero es un tema que creo que vale la pena debatir. Felizmente, a través de la historia podemos aprender sobre diversos modelos de organización social de acuerdo a creencias y circunstancias del momento. Todos esos modelos buscaron alcanzar su propia noción del bien común. La humanidad ha pasado de situaciones de escasez total, donde primaba la ley de la selva, la anarquía, donde
la mirada del bien común no existía sino apenas el instinto de sobrevivencia. Y también ha pasado a momentos donde se empieza a generar excedentes y donde una élite, sea unos ancianos, unos sabios, un grupo de aristócratas o unos caudillos militares, pasan a definir la vida colectiva y la forma en que se distribuyen los recursos a través de códigos o leyes. En otros momentos se encargó o se entregó el poder a un soberano, que por un supuesto mandato divino, o en tiempos más recientes, porque se lo dijo un pajarito, era quien podía gobernar nuestras vidas de una manera totalitaria. Todos estos modelos fallaron, porque aniquilaron lo más valioso de un ser humano, que es su libertad individual. La democracia es un modelo también imperfecto, pero sobresale pues define al individuo como centro del poder y regresa a la ciudadanía la facultad de definir este bien común. La democracia no puede florecer si es que no se practica la buena política. Y muchos argumentan que la democracia ha quedado obsoleta ante las nuevas demandas y dinámicas de la sociedad de la información. Y yo discrepo de ese diagnóstico. La democracia puede parecer menos eficaz que otros modelos autoritarios o de participación limitada, pero es el modelo más justo y sostenible, en tanto se construye a partir de los intereses de la colectividad. Sin embargo, coincido que es un modelo que podemos y debemos perfeccionar y que hacia ese objetivo es que debe apuntar la buena política. Hace casi 200 años, los fundadores de nuestra patria decidieron forjar una república. Hubo personas que se inclinaban hacia una monarquía, pero finalmente la visión republicana y liberal prevaleció. Con la república vino la mano de un ideal democrático, una vocación porque todos los peruanos y peruanas se vieran igualmente representados en el debate político y participaran equitativamente del futuro del país como ciudadanos plenos. A lo largo de estos casi 2 siglos, nuestro sistema ha trastabillado cíclicamente, transitando entre dictaduras militares y gobiernos civiles algunas veces fallidos, pero aún a pesar de esos tropiezos, hoy 7 de cada 10 peruanos preferimos la democracia frente al autoritarismo. El ejercicio democrático de la buena política, entonces, implica respetar las reglas del juego. Y como sociedad, hemos suscrito un contrato social. ¿Cuál fue nuestro último contrato social? La Constitución Política del año 1993. En ella se establece claramente el orden político y económico que rige nuestra República. Desde el lado político, la Constitución nos ha dado un mandato claro a cada uno de los actores. El Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutar las políticas públicas y de vez en cuando pide facultades legislativas cuando se busca normar temas técnicos. El Legislativo es el encargado de representar a la ciudadanía, aprobar y derogar las leyes y fiscalizar la labor política de los demás actores. El Poder Judicial interpreta las leyes y administra justicia. Y esta misma Constitución le ha entregado al Tribunal Constitucional la facultad de ser el último intérprete de la Carta Magna. La preservación de la democracia es solo posible si es que cada actor respeta el arreglo institucional y su función dentro de ese balance de poderes. El diálogo y la crítica son opciones válidas, pero la imposición no lo es. Respetar la Constitución implica, por ejemplo, respetar que la iniciativa de gasto es facultad del Ejecutivo, quien administra y ejecuta los recursos públicos. Respetar la Constitución implica también aceptar que la investigación del delito es facultad exclusiva del Ministerio Público. Hay actitudes políticas que amenazan hoy ese balance. A 4 años del Bicentenario, debemos velar porque la visión republicana se mantenga y se consolide. Nuestro contrato social también dispone un orden económico y establece que el Perú es una economía social de mercado. Ello implica proteger la libertad de los actores económicos, siempre que ésta esté acompañada de un marco regulatorio
y de una política de desarrollo social sólidos. Libre mercado no es igual que mercantilismo. Como el célebre periodista Lincoln Stephen dijo, si los líderes políticos se vuelven mercaderes políticos, ellos se ajustarán a cualquier demanda que el mercado pueda crear. Lo correcto es establecer una demanda continua por la buena política. Siempre que la política respete las reglas de juego o, en su defecto, se enfoque en mejorarlas, preservaremos el ideal republicano sobre el cual nuestro país fue fundado. Cuando yo era estudiante, aprendí la diferencia entre economía política y política económica. La primera es el marco general dentro del cual las instituciones y los mercados interactúan, es decir, el orden económico y político donde los distintos intereses concurren. Mientras que la política pública, por otro lado, es el conjunto de acciones concretas basadas en evidencia que buscan nivelar y ordenar la cancha y que deben ser el resultado de este ejercicio democrático. Nuestra responsabilidad como políticos es humanizar esta política pública. Y esto es algo que hemos hablado desde el plan de gobierno de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski. Poner al ciudadano en el centro de la política, en una ciudadanía con igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades. Esa es la verdadera revolución social. La tarea es difícil e implica buscar permanentemente el consenso que la división de poderes y responsabilidades nos exige. Desde el Ejecutivo estamos buscando cambiar el chip del funcionario público. Nuestro compromiso desde el inicio del gobierno ha sido promover un poder ejecutivo capaz de coordinar y articular internamente de forma eficiente para proveer soluciones a la ciudadanía. La visión tradicional de gobierno había sido frecuentemente la creación de comisiones multisectoriales, las cuales terminan por volverse un centro de poca acción y mucho papeleo. Nosotros hemos apostado por infundir el trabajo intersectorial, el gobierno abierto y el sustento técnico en la evidencia como principios rectores de la política pública. Un ejemplo de ello es la lucha contra la anemia, donde a partir de la implementación de nuestra unidad de cumplimiento en la PCM, hemos sido capaces de integrar a los diferentes sectores involucrados en una estrategia común con objetivos y plazos específicos para cada actor relevante. Maestros, doctores, madres cuidadoras y personal administrativo trabajando conjuntamente por la buena nutrición de niños y madres gestantes. Queremos escalar este esfuerzo y por ello, dentro del pedido de facultades legislativas que haré llegar la semana entrante al Congreso, he incluido una norma que busca reformar el marco normativo para ejecutar de manera más eficiente la provisión de servicios públicos compartidos y la inversión en obras de infraestructura integrales. El diálogo y la búsqueda de consensos con los otros poderes del Estado no debe ser una limitante para hacer política, sino una vía para enriquecerla. Yo creo que existe una falsa percepción de que la discrepancia política es sinónimo de poca institucionalidad. Los resultados de las últimas elecciones nos presentan un importante desafío. No un congobierno, pero sí una corresponsabilidad. Como Ejecutivo debemos valorar la función legislativa y al Congreso como primer poder del Estado y portavoz de los intereses de toda la población. Cuando inició el mandato del presidente Kuczynski, yo estaba en el espacio legislativo. Y debo decir que, contrario a lo que muchos creerían, la buena política legislativa existe y se ejecuta de manera dialogante y muy dinámica, aún con una categórica mayoría que está en la oposición. En la Comisión de Economía del Congreso, la que presidí en la legislatura anterior, aprobamos 18 dictámenes, muchos de los cuales han coadyuvado la labor ejecutiva del gobierno. Fui partícipe de importantes debates en el hemiciclo, debates que fueron desde cómo solucionar problemas específicos, tal es el caso de la Ley de Exportación de Servicios que promueve el potencial de un nuevo sector económico, hasta temas más complejos como la identidad de género, tema que todavía sigue pendiente en la discusión el día de hoy. El hemiciclo es, por definición, el principal espacio para el diálogo y para la discrepancia, pero con evidencia y con respeto. Es el espacio para hacer la buena política.
El legislativo también debe reconocer y respetar el rol que cumple el Ejecutivo. El ciudadano es quien más pierde en un contexto de polarización. La revolución social implica entender que la tarea del político es permanente y de largo aliento, y que el fin último es servir a la gente. Seamos prudentes y respetuosos con el poder que la población nos ha conferido, y mantengamos siempre la vocación de diálogo. El escritor George Orwell dijo: el caos político parte del deterioro del lenguaje. Encontremos un lenguaje común. Más allá de las diferencias políticas naturales, es fundamental no perder el norte del ejercicio político. Y no basta con el diálogo, hace falta compromisos. El debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como con los demás poderes, debe servir para identificar y promover políticas públicas que trascienden los gobiernos y se transforman en políticas de Estado. El pueblo nos ha confiado el poder para que nosotros, con nuestra buena política, nos ganemos la legitimidad. Y voy a poner un buen ejemplo de colaboración y de compromiso que hemos asumido entre el Legislativo y el Ejecutivo para mejorar nuestros estándares de política e institucionalidad mediante el proceso de vinculación con la OCDE. Tanto funcionarios del Gobierno como colegas parlamentarios de la oposición hemos viajado juntos a París a ratificar nuestro compromiso de ser miembros plenos de la OCDE. El proceso de acceso será muy complejo y requerirá una coordinación permanente con todos los actores del sector público, privado y la sociedad civil. Y es fundamental que el Poder Ejecutivo y Legislativo sienten las bases para que este espacio de diálogo se fortalezca y logremos realmente este acceso a este espacio de mejora de nuestra gestión pública. Confío que en el fortalecimiento institucional, que es una prioridad de los principales grupos, confío que el fortalecimiento institucional es una prioridad de los principales grupos políticos que están hoy día en el Parlamento. Sin instituciones sólidas será difícil asegurar el crecimiento de largo plazo. En el ámbito económico, el Perú ha sido capaz de encontrar una continuidad en la política. Los resultados de ello no solo son la buena imagen que tenemos para atraer inversiones. Somos el segundo mejor rankeado, con el mejor ranking crediticio de la región, el segundo ranking crediticio de la región. Tenemos la posibilidad de ubicarnos entre los candidatos más potentes para ingresar a la OCDE. Y los resultados son también muy halagadores cuando vemos que 7 millones de peruanos han sido sacados de la pobreza en solo una década. Y casi hemos logrado la erradicación de la pobreza extrema. Y hemos duplicado la clase media. Y una reducción de la desigualdad de 12% ha sido uno de los mejores logros que ha tenido nuestro país. La institucionalidad tiene un resultado tangible sobre el bienestar. Busquemos siempre, a través del diálogo constructivo y los compromisos, tanto en el Congreso como entre los poderes del Estado, institucionalizar otros aspectos de la política, como ya lo hemos hecho en el aspecto económico. Por ejemplo, queremos que la lucha contra la corrupción se convierta en una política de Estado, igual o más institucional que el modelo económico. La corrupción en los últimos años ha sido un mal endémico y los recientes acontecimientos nos han permitido ver el problema en su verdadera dimensión. De acuerdo al Foro Económico Mundial, la corrupción en países emergentes se encarece en 10% el hacer negocios y en 25% el ejecutar obras públicas, afectando negativamente el empleo, la productividad, las inversiones y el bienestar de los hogares. La corrupción, además, ha traído consigo una pérdida total de la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, las malas prácticas de algunos no deben dar cabida a una cacería de brujas, con falta de evidencia y que paralice el crecimiento económico. La lucha contra la corrupción debe convertirse en una política de Estado, sí, pero una tan institucional y basada en evidencia como la política económica en la cual hemos sobresalido. Para ello, debemos valorar el sistema de administración de justicia, el cual también
es partícipe y corresponsable de asegurar el ejercicio de la buena política. Es prudente exigir de estas entidades una mayor celeridad en los procesos y una mayor predictibilidad en la interpretación de las leyes, pero también es nuestro deber entender que la justicia es un principio fundamental de la democracia y que administrarla no siempre es tan expeditivo como ejecutar una obra o aprobar un proyecto de ley. El ejercicio democrático implica respetar los plazos y procedimientos de estas instituciones independientes. Celebro la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que ha sabido encauzar el debate hacia medidas concretas para la prevención, investigación y sanción del delito. La lucha contra la corrupción es y debe seguir siendo un esfuerzo compartido con el sector privado. La ciudadanía exige este compromiso: erradicar las prácticas oscuras en ambos lados de la mesa. El escándalo del Lava-Jato no debe tener consecuencias solo en la clase política, donde el control es cada vez más riguroso y se impulsa con frecuencia por intereses partidarios. Estos sucesos deben tener también un impacto profundo en la clase empresarial. La coima es un pésimo negocio. La ciudadanía pide un cambio radical en los códigos de ética de las empresas. Y ello no implica únicamente detener las coimas en los grandes contratos. También hay que mirar nuestras prácticas cuando pagamos impuestos. Yo he sido testigo cómo algunos regímenes tributarios enfocados en dinamizar la MIPE, como el Real Guerrús, se han tornado en un canal de evasión tributaria. También subsisten en prácticas como recurrir a paraísos fiscales financieros y a los precios de transferencia para erosionar la base tributaria. Hoy invoco a que seamos la clase política y empresarial quienes conjuntamente recuperemos la confianza de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos. Las sinergias entre lo público y lo privado nos han dejado importantes logros en el pasado. Las asociaciones público-privadas tienen la capacidad de mejorar la provisión de servicios públicos y reducir las brechas económicas. No debemos dejar que el populismo termine con un sistema que ofrece enormes posibilidades al país. En abril del año entrante, el Perú será la sede de la Cumbre de las Américas. El tema consensuado por todos los participantes ha sido la lucha frontal contra la corrupción y el reforzamiento de la integridad. Desde el Gobierno y en coordinación con la CONFIEP, estamos evaluando la posibilidad de tener un espacio de diálogo entre los líderes del sector público de las Américas y del sector privado, que resulte en un plan de acción efectivo. Esa es la línea de trabajo que debemos buscar como país y como región. Parte de hacer buena política implica conocer la realidad específica del ciudadano. Y por definición, los gobiernos regionales y los municipios son nuestros aliados estratégicos en esta tarea. Nuestro gobierno ha buscado siempre que la relación con los distintos niveles de gobierno sea horizontal, con un equipo de ministros permanentemente en la cancha. Las asambleas del GORE y MUNI ejecutivos se han transformado en un espacio efectivo de coordinación de buena política. Y agradezco a Fernando Zavala por haber iniciado estos procesos. Los GORES han servido para suscribir más de 3.500 compromisos, de los cuales el 71% se ha cumplido, resultando en más de 22.000 millones de soles de inversiones en marcha. Fue en este último GORE que nació la iniciativa de repensar la descentralización juntos. La descentralización es fundamental para que la revolución social se dé, pero hoy día esta descentralización que hemos vivido en los últimos 15 años tiene claras deficiencias que deben resolverse. Una de ellas es, por ejemplo, la proliferación de la creación de distritos y provincias sin que ello signifique mejoras en el servicio al ciudadano. La mesa de trabajo que conformaremos en las próximas semanas tendrá como objetivo desarrollar un nuevo marco para la descentralización, uno que priorice las mancomunidades, que promueva los proyectos conurbados y que tenga una visión más estratégica del ordenamiento y gobernanza territorial, siempre con el ciudadano en el centro. La reconstrucción con cambios también es un reto prioritario para nosotros.
Desde la autoridad estamos implementando un modelo de gestión que nos permita ver avances rápidos en las obras, con una garantía de que el dinero se ejecute bien y que los resultados sean sostenibles y contribuyan a la prevención de los riesgos de desastres. No es tarea fácil, pero estamos trabajando de forma técnica y transparente y con un acompañamiento muy cercano de la Contraloría aquí presente y también con las veedurías ciudadanas. A la fecha contamos con 174 obras entre iniciadas y comprometidas, las cuales suman un total de 1.094 millones de soles para este año, y las que comprenden no solo la canalización de ríos, sino también la rehabilitación de puentes, pistas y veredas y obras de saneamiento. Además, estamos buscando agilizar las obras mediante alguna de las facultades legislativas que solicitaré al Congreso. Queremos permitir que las empresas puedan intervenir de forma activa y rápida en proyectos de reconstrucción en sus áreas de influencia. Es la oportunidad de demostrarles a la población que el sector público y privado pueden trabajar juntos por el bienestar y al margen de la corrupción. La revolución social también significa igualdad de oportunidades para todos y todas. Los recientes sucesos de violencia contra mujeres y niños han visibilizado de forma cruda un serio problema en nuestra sociedad. Mi compromiso y el del presidente Kuczynski, por supuesto, por hacer frente a este problema es absoluto. La igualdad de género debe convertirse en una política de Estado, donde prime un enfoque de prevención. Le debemos a la ciudadanía soluciones más sostenibles que aquellas que solo buscan constantemente cambiar artículos del Código Penal. Queremos que esta agenda política sea compartida con el sector privado. Hace algunas semanas tuve el privilegio de participar en el Women Business Summit, en un conversatorio con el líder de la CONFIEP, y me entusiasmé al ver que las empresas líderes han suscrito un decálogo de principios para asegurar la igualdad de género. Incluir a las mujeres en la toma de decisiones en las empresas no solo contribuye a revertir la inequidad, sino que también a aumentar la productividad y a eliminar los estereotipos, algo que venimos trabajando en nuestra política educativa. En las próximas semanas coordinaré con el WEF y el BID para implementar una plataforma para la igualdad de género con participación más activa del sector privado, sociedad civil y también el mundo académico, y que resulte en compromisos más concretos para la gente. Sumemos esfuerzos para lograr mejores resultados. Nuestro gobierno busca dejar un legado de institucionalidad y competitividad. El Perú ha caído 5 posiciones en el ranking global de competitividad en el último año. Queremos revertir esta tendencia, como lo mostró más temprano mi colega Claudia Cooper. El proceso de acercamiento a la OCDE es un gran paso para mejorar nuestra institucionalidad, para ordenar la cancha. Sin embargo, esta acción es parte de una estrategia más ambiciosa que busca aumentar la productividad de forma permanente, es decir, nivelar la cancha. Y es por ello que conjuntamente con el MEF, desde la PCM, estamos trabajando en el fortalecimiento del Consejo Nacional de Competitividad. Cuando dirigí el Consejo Nacional de la Competitividad hace más de 10 años, este era el espacio primordial donde se discutían sector privado y sector público, las políticas de productividad sectoriales y multisectoriales. Ahora nos toca remozarlo, reforzarlo. Yo creo que podemos complementar e implementar mejores trabajos en esta dirección, como son los trabajos que ya venimos haciendo de la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Gobierno Digital, el CEPLAN, la Unidad de Innovación y la Unidad de Cumplimiento, para que tenga garra y lo podamos seguir y ver que estemos cumpliendo. Y como señaló la ministra Cooper, queremos que este CNC trabaje muy de cerca con el sector privado. Finalmente, yo creo que para hacer buena política y lograr la revolución social, necesitamos una ciudadanía en pleno ejercicio de sus derechos, pero también de sus responsabilidades. El puesto político más importante es el ser ciudadano. Hoy la tecnología
confiere al ciudadano la posibilidad de alzar su voz para denunciar cualquier acto injusto o delictivo. Pero la tecnología es también capaz de convertir al ciudadano en un agente promotor de la posverdad, la cual legitima un hecho no porque sea cierto, sino porque todos los creen, convirtiendo el incidente en la norma. Lo acabamos de discutir en la mesa anterior. Es responsabilidad del ciudadano informarse bien y ser prudente con la información que comparte. Solo en los últimos 4 años se ha generado más del 95% de la información mundial. Y se prevé que para el año 2020 exista más de 44 billones de gigabytes de información digital. No contribuyamos a la proliferación de información falsa o inexacta. Como gobierno, nos comprometemos a diseñar buena política pública basada en evidencia, pero invocamos a los ciudadanos, a los medios de comunicación y también al empresariado a evaluar esta política con evidencia. Desde el inicio del gobierno de Peruanos por el Cambio, asumimos el compromiso de dejar un legado de buena política en la República del Perú del Bicentenario. Nos comprometimos a lograr la revolución social, una sociedad donde todos los ciudadanos gozan de iguales oportunidades. Nos comprometimos a acercar el Estado al ciudadano y brindarle soluciones rápidas, y a la fecha hemos eliminado 164 trámites administrativos y simplificado 156. E implementamos un canal único de información, el portal web gov.pe. Nos comprometimos a mejorar nuestros estándares de política e instauramos el análisis de calidad regulatoria para todas las nuevas normas y alineamos nuestras prácticas a las recomendaciones de la OCDE. Nos comprometimos a luchar frontalmente contra la corrupción y dispusimos la muerte civil para más de 80 funcionarios corruptos. Nos comprometimos a reactivar la economía y a pesar del niño costero y el abajato, crecimos 3%. Y hoy, nuevamente, el crecimiento comienza a despuntar gracias a la buena política. Soy consciente de que aún queda mucho camino por recorrer, pero nos queda todavía 3 años y medio y hoy invoco a trabajarlo juntos. El mayor legado del Bicentenario será el dejar un país unido, una verdadera república. Franklin Delano Roosevelt dijo: en la búsqueda del progreso económico y político hay 2 posibles resultados: irnos todos para arriba o irnos todos para abajo. Busquemos siempre lo primero. Comencemos ahora. Gracias. Ha sido la exposición de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, en la CADE Ejecutivo 2017, hablando de la importancia de la buena política. Retornamos con ustedes, estudios.